tierra en lugar de asociarse con ellos. Pero lo que pasaría entonces, mis queridos amigos, es que generaríamos un problema social de dimensiones hoy desconocidas. ¿Por qué? Porque esta gente con agricultura de subsistencia es la única que sigue arraigada a sus comunidades. Cualquier intento de despojarlos de lo único que tienen, lo que traería como consecuencia inmediata sería una migración a las ciudades, como de hecho ocurrió con la primera reforma que se hizo a la ley agraria y a la Constitución cuando parcelamos. ¿Por qué? Pues como cosa natural, el apetito de la economía fue, como decimos aquí, alfilete. Los ejidos que rodean las ciudades y los que estaban en las playas, y lo demás siguió deprimido. Apenas el 5% de la propiedad social ha cambiado a propiedad privada, pero ese 5% está perfectamente seleccionado. Quintana Roo, la Riviera Maya, Jalisco y la Riviera Nayarit, por supuesto Baja California. En otras palabras, lo que es susceptible, lo que era susceptible de explotación inmediata. Entonces, este es un gran tema que no se resuelve solamente cambiando la ley. Lo que tenemos que cambiar son los esquemas de asociación y hacer más ágil el mecanismo por el cual los ejidatarios puedan hacerse socios, puedan hacer aportaciones de tierra a sociedades, puedan inscribir su tierra como deuda y al mismo tiempo hacer el esfuerzo de una gran oferta de riego. Adelante. La región sur-sureste recibe el 37% de los turistas al año, pero 3 de cada 4 son nacionales. Y Quintana Roo capta el 80% de los turistas extranjeros. ¿Qué vemos aquí? Que Quintana Roo es el generador de ese 54% de turismo del país, del ingreso por turismo en el país, en un 80%, y pues capta buena parte de esos 3 de cada 4 adicionalmente. Los otros estados prácticamente no tienen esa oferta turística a falta de infraestructura, como son Campeche, que podría tenerla, Yucatán, que podría tenerla, a pesar de este fenómeno insólito en Yucatán, que es la parcelización privada de toda la costa. O sea, esto en Guerrero no lo conocen, pero aquí cada 10 metros está la casa de alguien, desde Progreso hasta Telchac, que son, ¿cuántos kilómetros? 36 kilómetros, 40 kilómetros, 28, perdón, del Progreso a Telchac, 30. Por fin. 41 creo que es. Entonces, toda esa franja es de propiedad privada individual, en primera, segunda y tercera fila. Eso ya no es oferta turística, empieza a ser una oferta de segunda residencia, empieza a ser una oferta de condominios, empieza a ser, habrán seguramente ofertas para las cuestiones deportivas, etcétera. Esto en Campeche tampoco existe. En Oaxaca todavía toda esa parte de costa es propiedad social en su enorme mayoría, pero no es una costa como la nuestra, donde te bajas y yo siempre le digo a mis amigos de Guerrero y de Oaxaca, es que para mí el concepto de mar es otro, porque yo los veo felices con su casa, son casas preciosas y las de los ingenieros, por supuesto, las más grandes, las casas, pero le decía a uno el otro día, cuando salimos a la terraza, y es una vista primorosa de la bahía, y me decía, ¿qué te parece? Digo, no, espectacular. Ese yate de allá abajo me prestó unos binoculares, es mío. Le digo, no, espectacular. ¿Qué ves de diferente con tu tierra? Digo, pues solamente 2 cosas. Mi lancha debe medir como 7 metros, pero está amarrada en la puerta de mi casa. Y yo despierto y directo
a pisar arena. Todo eso es oferta, todo eso es oferta, pero este es un dato fundamental. De todo lo que produce, de todo lo que requiere el turismo, solo 5% son como Juan Gabriel. No, gracias. Apenas el 5% son productos nacionales, son productos, perdón, locales. Voy a poner un solo ejemplo. ¿Tienen idea de cuántas toneladas de sandía requiere, no Cancún, cuántas toneladas de sandía requiere la Riviera Maya? Alrededor de 400 toneladas de sandía a la semana requiere. ¿Saben cuántas se producen? Chequen el dato. Producimos como 1000 al año. Es el gigante negocio para los grandes productores de sandía del país. Cuando Cervera tuvo la idea de impulsar la papaya Maradol, como en casi todas las cosas, para mí en todas, tenía absoluta razón. Lo que pasa es que no tuvimos ni la infraestructura de riego, ni la infraestructura sanitaria para mantener esos cultivos en los niveles internacionales desde aquí en adelante. Y entonces sí los hubiéramos podido. Y el otro gran tema, si alguien lo vive, son los desarrolladores de vivienda y los constructores. Pero este es un tremendo dato. Abrir un negocio en Cancún tarda 49 días, contra un promedio de 36 que tarda cualquier otro centro turístico en América. O sea, este es uno de nuestros más importantes frenos. Adelante. Entonces, nosotros sabemos que nuestro principal problema, amigos, es la conectividad. Al interior de la región, este mapa que vimos hace un rato, a ver si podemos reconocer, Joaquín, al de los centros urbanos rurales. Más atrás. No. Adelante. Esos son los sistemas urbanos rurales. Nos muestra un mapa con la conectividad de la región, pero es una conectividad que no existe. O sea, si nosotros tratamos de ir a hacer negocio en Tuxtla, solo tenemos un vuelo. Fíjense que estamos hablando del ferrocarril transísmico que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que esa ruta existe. No es abrir un ferrocarril, es en todo caso modernizar un ferrocarril, hacer una inversión sobre una ruta que ya está totalmente abierta en cuanto a derechos de vía, etcétera, porque el ferrocarril tiene estaciones hasta ahí, solamente que por sus condiciones en la vía de seguridad y sobre todo de habitabilidad, de allá el tema de la vivienda y las ciudades, llegas a pueblos que no tienen absolutamente ningún servicio. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas automotrices que podrían estar interesadas en descargar vehículos en Salina Cruz para llevarlos al Mississippi a través del Golfo, llevándolos hasta Coatzacoalcos, no les interesa. Primero que nada, antes que la cuestión del robo, etcétera, y del tiempo que tardarían por los posibles desperfectos de la vía, los encargados de darle seguimiento a esas operaciones, estamos hablando de gerentes y de gente de cierto nivel, no tendrían dónde vivir ni del lado de Oaxaca ni del lado de Veracruz, mucho menos en el camino intermedio. Los supervisores de las obras podrían checar qué está pasando con su carga. No hay una infraestructura de servicios. Seguimos.
Adelante, Astor. Pero además esta conectividad, ponía el ejemplo de nosotros para tratar de llegar a Tuxtla, pero de Tuxtla para tratar de llegar a Guerrero es todavía mucho más complicado, porque además allá ya entonces empiezan a contar las condiciones orográficas, que es increíble. Uno piensa como yucateco en nuestra región y estás acostumbrado a levantarte en las mañanas y verlo todo plano. Cuando piensas en un constructor que tiene que hacer unas casas en un lugar que se llama Cerro Verde, en la montaña de Guerrero, piensas en toda la logística que tiene que hacer, porque el insumo principal para él, que es la arena, ahí no cuenta, no existe en la montaña. Tiene que llevarlo de Puebla hasta esta parte del país, y pues llega una parte donde simplemente pues es escalar para arriba. No hay un camino pues, como los conocemos normalmente, y es extraordinariamente complejo. La otra limitación que tenemos es esta: una infraestructura productiva poco atractiva para la instalación de nuevas industrias generadoras de empleo. ¿Por qué es importante un ferrocarril? ¿Para llevar las mercancías? No, porque existiendo el ferrocarril, las condiciones que se necesitan, lo que van apareciendo son las empresas que en lugar de acarrear sus productos de algún lado al ferrocarril, los producen cerca del ferrocarril para que puedan pasar a la otra región o a su destino. Esa es la importancia de este proyecto de infraestructura. Y el otro tema, pues lo vivimos permanentemente, es la zona del país con más alto índice de desastres naturales. Impresionante. Huracanes, terremotos, y no me asombraría que cualquier día de estos naciera un volcán en Guerrero o en Oaxaca, es lo único que nos falta. Pero sin lugar a dudas, las condiciones de mar principalmente que tenemos se convierten en la principal amenaza. ¿Por qué las condiciones de mar? Cuando se formó ahora el ciclón Amanda, me decía el director de la Comisión Nacional del Agua, nunca se había formado un ciclón de este tamaño, un huracán de este tamaño en mayo. Pues sí, pero nunca había estado la temperatura del mar a casi 36 grados como estaba este mayo. El tema del calentamiento global es una realidad. Si alguien lo puso en duda hace mucho tiempo, hoy que no le quepa ninguno. Los polos indudablemente se están deshelando, el vórtice polar está bajando. Eso va a afectar a Yucatán benévolamente, porque pues, le va a dar ciertas condiciones que, por ejemplo, para la agricultura ya son sumamente más benéficas. Y por supuesto, los elevados niveles de pobreza y marginación que debilitan el mercado interno. Por eso, la lucha fundamental tiene que ser aumentar el ingreso, porque de lo contrario, ningún proyecto va a poder tener éxito. Adelante. Por eso, estos son los objetivos estratégicos: elevar la productividad, por supuesto, fortalecer las capacidades de las personas, y aquí el tema de vivienda es el más importante de todos. La gente debe contar con una vivienda que tenga piso firme, paredes de material que no sea desechable o perecedero o temporal, y techo adecuado a las condiciones de la región. Es fundamental evitar la deforestación, sobre todo cuando vemos fenómenos como la pintada. Sabemos la respuesta. A lo largo de los años estuvimos deforestando el bosque, el agua se siguió filtrando como siempre entre las piedras y entre la tierra, nada más que ya no había nada, cada vez hay menos. Si ustedes van por avión o en helicóptero más cerca, o avioneta, lo que sea, pueden ver cómo una gran cantidad de los cerros que antes fueron totalmente verdes, ahora parece que hubieran recibido un garrazo y alguien les hubiera arrancado un pedazo, y ves la tierra viva. Eso es lo que está ocurriendo,
y cuando esa tierra baja junto con el agua, asolva los ríos, y cuando viene más agua, los ríos simplemente rebasan su caudal y empiezan a llegar hasta donde se puso la vivienda. Alguna vez fue un lugar seguro, hoy ya no es un lugar seguro. Cuando veíamos en Colima el río Huacapa, la casa que ya había invadido el río, estábamos de esa casa a 300 metros y estábamos en la orilla de donde llegaba el río. O sea que el cauce había crecido 300 metros más los 100 metros que la casa había calculado como margen seguro para establecerse. Y te dicen, obviamente, nunca pensamos que el río llegara hasta aquí. Pues no. Nada más que los nunca ahora se repetirán constantemente. El clima cambió, las condiciones ambientales cambiaron y nosotros tenemos que cambiar. Por eso este esfuerzo de reubicación de viviendas que nunca se había dado, es el movimiento más grande de gente en la historia del país. 5,000 familias que son trasladadas de un lugar, se les busca otro y se instalan en otro lugar. Ampliar la cobertura de los sistemas de infraestructura, equipamiento, esto sobre todo en las zonas con mayor potencial económico, que inicialmente son las metropolitanas y otras como la de los casos de infraestructura que vamos a tratar aquí adelante. La infraestructura interna es fundamental, o sea, a la infraestructura, a los grandes proyectos de infraestructura, le siguen una serie de proyectos más pequeños que tienen que ir acompañándolos, si no, se van a quedar como obras separadas adelante. Y estos son los proyectos estratégicos que se pretende realizar en el 2008, relato solamente los más importantes. 20 plataformas logísticas en la región: Oaxaca, Ciudad Hidalgo, Chetumal, Cancún. Proyectos de zona de actividades portuarias, agrocentros, logística portuaria, centros logísticos de carga aérea. Adelante. De conectividad, 10 proyectos de autopistas. La más importante de estas autopistas posiblemente sea esta, la de abajo, de Ciudad de Hidalgo, Arteaga, Salina Cruz, Oaxaca, y de ahí conectarse al centro del país hasta Puebla, y de allá conectarse Puebla, Chilpancingo, Acapulco. La zona más importante del otro lado resulta simplemente la cobertura completa del Golfo. Jorge Javier me decía que de Villahermosa hasta Mérida hay alrededor de 800 topes. Entonces, pues poco podemos decir que se trata efectivamente de una autopista, pero particularmente de Escárcega a Mérida hay todavía muchísimas más obras que podrían hacer mucho más rápidas esa carretera. Regrésate una lámina. 10 proyectos de autopista, 16 proyectos carreteros, 5 libramientos, 11 relativos a libramientos, 3 de vialidad, es decir, obras dentro de alguna ciudad adelante. Proyectos presidenciales, hay 10 proyectos de aeropuertos, todos los que ya vimos. Modernización y construcción de aeropuertos, son 5 aeropuertos que tienen 2 que construirse y 3 que tienen que modernizarse. Adelante. 8 puertos, un gran proyecto ferroviario. Gracias. Un gran proyecto ferroviario de carga en Coatzacoalcos y 2 de transporte masivo. El de carga es el proyecto precisamente de Salina Cruz a Coatzacoalcos y 2 de transporte masivo en Yucatán. Uno de transporte rápido para la ciudad y el otro de Mérida y el otro el tren transpeninsular. Adelante. Bueno, durante los próximos 10 años
esta pirámide demográfica, si todas estas obras se realizan, podrá invertir todo esto que vimos de la zona sur-sureste. Entonces, al contrario, esta puede ser la zona más productiva, de más generación de empleos y al mismo tiempo conservar su entorno ambiental, su entorno de sustentabilidad. Y eso sí, pues bueno, como decía ayer el presidente de la República, este esfuerzo, estimados señores, de la región sur-sureste representa el 30% de los 7.8 billones que están programados en el Plan Nacional de Infraestructura, en el Programa Nacional de Infraestructura. Estas obras que acabamos de ver, estas carreteras, son una gran oportunidad para el desarrollo, pero peor que eso, y digo peor a propósito, son nuestra única oportunidad en tiempo. No hacer estas obras o permitir que estas obras no se hagan durante estos años significaría condenar a toda esta base de población, que son los que tendrán en estos años entre 4 y hasta 25 años de edad. Todos estos se quedarán sin posibilidades de ingreso, de un buen nivel educativo y por lo tanto de una buena calidad de vida en el futuro. ¿Qué papel juegan las ciudades, la vivienda y el desarrollo urbano en esto? Fundamental, primero, porque son grandes generadores de obra, de empleo, pero sobre todo son generadores de bienestar. Ordenar las ciudades alrededor de estas obras de infraestructura, en estos centros carreteros, en estos centros logísticos, en estos centros donde se instalarán las grandes empresas, los corporativos de las grandes empresas extractoras, algunas inclusive mineras, porque en particular para Yucatán, ponemos el mapa otra vez, en particular para Yucatán, nuestra posición sin duda hace la diferencia. Esta posición envidiable del Estado, que lo pone en una franja incluso más al norte que la Ciudad de México, y más al norte que muchas de las ciudades. Hoy esta zona del país, el centro bajío, está considerada la zona de diamante. Los grandes generadores de empleo son Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, con una cantidad de, sobre todo, empresas aeronáuticas y automotrices. Bueno, Aguascalientes va a recibir acciones de Nissan, o sea, obras de Nissan durante los próximos 12 años. Todavía Nissan seguirá siendo su planta. Es la más grande que tiene Nissan fuera de su territorio. Es la más grande planta de Nissan del mundo. Pero en Puebla está la Audi junto con la Volkswagen, y en Querétaro y en Guanajuato están otra parte, la Volkswagen, la Mercedes-Benz, la Bombardier. ¿Cómo lo hicieron? Pues porque su posición depende del aprovechamiento de la única infraestructura de nivel que tiene hoy el país, que está en esta zona. Pero si construimos un ferrocarril aquí y modernizamos un ferrocarril de acá, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Qué le quedará más cerca en los próximos 10 años a las empresas que planean exportar a los Estados Unidos? Pero si aquí además hay una oferta educativa suficiente y hay una calidad de vida que solemos presumir cuando se trata de hablar de nosotros mismos, no de competir con los de afuera, entonces, ¿qué será mejor? ¿Estar por aquí o estar por aquí? Esa es nuestra oportunidad. Dependemos de que este plan de infraestructura, regresamos, Guacho, que este proyecto de infraestructura, que este proyecto de obras realice todas estas que queremos, que son, adelante, esta carretera que nos es indispensable,
este tramo que es indispensable para contener la mancha urbana en la ciudad y definir definitivamente su contorno, y esto que es indispensable para seguir manteniendo la calidad de vida de la ciudad de Mérida. El tráfico puede ahogar a la ciudad de Mérida. Hay que hacer más calles para los automóviles, es imposible, no hay espacio para hacer más calles. Lo que tiene que haber es menos automóviles. Oye, ¿cómo lo hacen en otras partes? ¿Saben cómo lo hacen en otras partes? Cobran. No recuerdo el nombre de este alcalde de Londres que ganó las elecciones gracias a sus ideas radicales, y hoy, gracias a esas radicales, es una de las ciudades más bellas del mundo. ¿Cuál es su idea radical? Al centro solo puedes entrar si pagas el triple. Es carísimo entrar con auto al centro de Londres. Solo puede entrar en transporte público prácticamente, y pues la parte de gobierno, lo poco que todavía se mueve por allá. Aquí no podemos pensar hacer eso, obviamente. Primero, pues afortunadamente todavía no es necesario, pero es indispensable disuadir a la gente de usar el automóvil. No es una locura. Por eso les decía que esta era una conferencia, no de repetir mucho de lo que hemos conversado entre nosotros tantas veces, sino una invitación. Hay que empezar a generar las ideas radicales, porque si no, no vamos a tener ni la capacidad de aprovechar este plan, ni la capacidad de aprovechar nuestra ciudad, y sobre todo de conservar nuestras ciudades, nuestra calidad y nivel de vida. Esa es la importancia. Estos planes, estos programas van a aportar el dinero, pero no van a aportar ni la innovación, ni la iniciativa, ni la capacidad de la gente para aprovecharlos. Adelante. En materia de infraestructura de productividad, el ferrocarril Mérida Progreso, qué lo que era, qué indispensable. Este es el bueno. Me precio de haber convencido al señor secretario de Comunicaciones y Transportes. Es indispensable rehabilitar el ferrocarril Mérida Progreso. La carga, nosotros difícilmente podamos tener una competencia carguera a nivel de Veracruz, pero tenemos nichos de mercado muy específicos, y sobre todo nuestra cercanía en horas. Acabo de ver a don Cito, que es un experto en este tema. Nuestra cercanía en horas con los Estados Unidos, si se completan con una vía que abarate ese alijo que tiene que hacerse hoy de contenedores a camiones, de camiones a otros camiones, o de camiones a un ferrocarril para llevarse las cosas al centro de la República, simplemente se suben a la vía desde que se bajaron del barco a su punto de mercado. Por supuesto, el ferrocarril transpeninsular, y esto garantizaría nuestra conexión no solo interna, sino efectivamente con el mundo, porque precisamente ante el agotamiento de algunos puertos, cuando se modernicen, pues será mucho menos, pero con la reforma energética, aumentando la explotación en las aguas profundas y en la zona del Golfo, pues seguramente habrá mucha, pero mucha carga que llevar y transportar del centro de la República y de otras partes. Es fundamental esta obra, y por supuesto también el ferrocarril transpeninsular. Adelante. La SEDATU, estimados amigos, es la encargada de hacer los planes regionales de desarrollo. Nosotros, que somos la secretaría que ve el desarrollo urbano. ¿Por qué? Si queremos tener esto no lo vamos a tener nunca aquí en Mérida. Por más que digan los de... El otro día fui a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, proyectos increíbles, uno yucateco, o por lo menos ejecutándose en Yucatán, y me presumieron, porque yo les decía, veía los otros de otras partes de la República, todos tienen lagos, y les decía, bueno, ¿qué va a tener diferente el de ustedes? Y me decían, en el de nosotros se va a poder pescar.
tienen un proyecto aquí cerquita, donde tienen casi 3 kilómetros de lagos, y según ellos, la asociación la hicieron no con una empresa de diseño de exteriores o de landscaping, sino con una empresa dedicada a hacer lagos donde se produzcan pescados para comer. Entonces, iniciativas hay, nuestra capacidad para aprovecharlas y sobre todo de generar mercado, de aumentar el ingreso, de eso depende. Tener esto, llegar a tener esto, es la responsabilidad de la CELAC. El gobierno está haciendo una inversión impresionante en materia de recursos. Como decía el ingeniero Gaber hace un rato, la cuestión es que logremos vencer todas estas trabas administrativas y también todas estas resistencias, porque aunque no nos guste, buena parte de esto depende de la eficiencia fiscal del país para que esto se pueda dar. Y es indispensable que cada vez haya gente que pague. Es inevitable. Ninguno de estos países, ni los de Portland, ni los españoles, etcétera, los españoles trataron de darle la vuelta y están pagando las consecuencias. Todo esto lo tiene que pagar el gobierno, pero para que pague el gobierno, los ciudadanos tienen que crear junto con el gobierno una política fiscal consistente y sobre todo estable. El país tiene todas las condiciones para crear esto y mucho más. De nosotros depende, estimados amigos, el gobierno federal va a poner los recursos, son 7.8 billones de pesos en 6 años. Pero la iniciativa privada y sobre todo la iniciativa en ideas, la iniciativa en proyectos se puede generar fundamentalmente en el sector constructivo del país, pues es la que tiene la palabra a lo largo de los próximos años. Tienen razón en exigir eficiencia, y si hacemos gobiernos eficientes, empresarios activos y además una sociedad innovadora, creativa, pues simplemente esto es la última gráfica, esto es lo que vamos a heredarle a las próximas generaciones. Les dije que era una invitación, ese es nuestro reto, dónde queremos vivir, cómo queremos vivir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, explícita y excelente presentación. Creo que se han cumplido las expectativas de quienes asistieron a este desayuno y plática con el secretario. Y en tal virtud, pues cedo el uso de la palabra al presidente de la delegación Yucatán de la